El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: Le aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Le aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y todos hemos creído. El Hijo de Dios eres tú. Nos colocamos ante esta palabra que el Señor nos regala hoy día, esta palabra que viene posteriormente al lavado de los pies. En el texto de Juan no existen las palabras de la Eucaristía que tenemos: tomen esto en mi cuerpo, tomen este en mi sangre. En su lugar ocupa el gesto del lavado de los pies. O sea, Jesús, estando a la mesa, se saca el manto, se envuelve una toalla y toma una jofaina y comienza a lavarle los pies. Lo que es el trabajo de un servidor, de un esclavo, en la casa, y ese es el lugar que toma Jesucristo, el Señor. Entonces, desde ahí hay que entender cómo Jesús les dice: y yo les lavo los pies, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor. Entonces nos coloca en la grandeza de Dios, pero hecha pequeñez. Algo que yo diría, tan pocas veces hacemos propio. De hecho, podemos reflexionarlo, podemos conversar del hecho en que Dios se haga carne, que se haga pequeño, que se haga... El que siendo de condición divina, va a decir Pablo, no tuvo en igualarse a Dios, sino que se rebajó, se anonadó a sí mismo. Entonces, esa contemplación de Dios, el Todopoderoso, hecho cotidiano, nosotros no hacemos muchas veces un aterrizaje en nuestra vida, porque una vez que lo decimos, pedimos que Dios haga las cosas a lo grande. Entonces decimos no, que elimine la pobreza, la enfermedad, la muerte, y de hecho se manifiesta de diversos modos. A veces rezamos y decimos queremos que ocurra esto y esto otro. Muchas veces sucede, pero cuando no sucede, decimos entonces Dios es inútil. Entonces, pedimos una cosa, tenemos la comprensión por un lado que Dios hace las cosas al modo pequeño, pero por otro lado queremos que en nuestra vida cotidiana actúe desde otro ángulo, desde arriba. Y el Señor ha querido venir a este mundo desde abajo. Y eso es lo que manifiesta este Evangelio, o viene manifestando este Evangelio. El que hablaba del pan del cielo se transforma en el servidor de la mesa y en el pan que será entregado. Entonces uno logra comprender cómo la fe tiene que llegar a un momento
a comprender de otra manera la vida. Si ustedes se fijan hoy día en el relato que hacen los Hechos de los Apóstoles, es el relato en la boca de Pablo, va a ser en el fondo una historia de la salvación. Cómo Dios elige un pueblo, acompaña a este pueblo, les coloca a los profetas, les suscita reyes, todo ¿para qué? Para que llegue aquel que va a terminar diciendo todo este relato histórico, para decir que Juan Bautista no era digno de desatar la correa de los sandalios a este que es el servidor. Entonces, si es este el modo que tiene Dios para tener una historia, porque no es simplemente un hecho aislado, es Jesús el que trajo una novedad, no, es el plan de Dios. Eso es un plan trazado desde antiguo. O sea, el Antiguo Testamento está en perfecta conexión con el Nuevo Testamento. Muchas veces yo encuentro personas que me dicen, no, yo del Nuevo Testamento, lo lamento, la Sagrada Escritura es completa y es coherente. Y toda ella sirve para arguir, para enseñar y para corregir. Entonces, cuando estamos ante esta palabra, y Jesús va a llegar a decir, cuando suceda esta, crean que yo soy. Y nosotros no nos llama la atención ese que yo soy. Ustedes tienen que ir al Antiguo Testamento en el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta, cuando te digan, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Y Moisés les dice, y Dios le dice a Moisés, le dice, diles que yo soy, te envía. Y Jesús va a decir, cuando sucedan estas cosas, crean que yo soy. ¿Se fijan? Estamos hablando del nombre de Dios mismo. Jesús mismo que se revela completamente a sus discípulos. Que esta revelación de Dios sirva para nuestra vida, para clarificar lo que realmente es Dios. Porque recuerden, la comprensión de Dios también nos da una correcta comprensión de lo que somos nosotros, de cómo estamos en el mundo. Si queremos un Dios milagrero que nos haga y se mueva a la voluntad nuestra haciendo lo que nosotros queremos, o queremos un Dios que sea infinito en misericordia, que haga las cosas tal como Él quiere hacerlas, como amigo del hombre, no como enemigo, eso es otra cosa. Y eso engendrará en nosotros un modo distinto de estar en este mundo. ¿Qué es lo que echamos en el mundo? Hablamos de fraternidad, pero ¿qué es lo que es? Disputa. Hablamos de igualdad, pero como decía un amigo, no un amigo, sino un profesor que tenía, siempre hay unos más iguales que otros. Y hablamos de libertad cuando simplemente estamos quedando esclavos de nosotros mismos y de nuestros propios gustos. Este Señor que viene a servir trae la libertad, trae la verdad, trae la vida. Nos ponemos ante Él.